Teams, pero un día esto se dejó de grabar en una clase. De hecho, ya lo puse y aquí ya sale que se está grabando. No le den aquí descartar porque a veces eso, no sé si eso es lo que hace que no se grabe o no sé. Pero un día eso se dejó de grabar. Ya empezó a grabar, profe. Excelente. Nada más es como estar atentos ahí a que siga con el puntito rojo, como me dijo ahora una chiquilla en una clase de temprano. Que siga con el puntito rojo para saber que se está grabando. Entonces, bueno, la serie blanca, cuando hablamos de serie blanca, entonces hablamos de los leucocitos. leucocitos. ¿Cuántos tipos de leucocitos tenemos? ¿Tipos a grandes rasgos? Los granulocitos y agranulocitos, profe. Los granulocitos y los agranulocitos, excelente. Son dos tipos de linfocitos. Se van a dividir sobre todo por las funciones que realizan. Entonces, a los granulocitos, ¿qué les definía la función? Habíamos visto en la mucoyesis. Entre los granulocitos tienen diferente función porque tienen diferentes Gránulos, profe. tienen diferentes gránulos. Piensen en que los gránulos cambian en el nombre a granadas. Son diferentes granadas que actúan contra diferentes cosas. Entonces, en cada uno de los gránulos de los granulocitos, no es redundante, ellos van a tener posibilidad de ciertas funciones, según la granulación que presenten. Entre los agranulocitos tenemos dos, los monocitos y los linfocitos. Que los linfocitos, ya vamos a ver, hay unos tipos ahí, y los monocitos básicamente son células presentadoras de antígenos. Entonces, bueno, tenemos que ya esto ya está claro, ¿verdad? Con la clase de mucoyesis. O sea, denme un ejemplo de una célula precursora. El mieloblasto en el caso de los granulocitos. El mieloblasto en el caso de los granulocitos, excelente. Eso es una célula precursora. ¿Qué es? Una célula inmadura ya diferenciada morfológicamente. En cambio, una célula progenitora, ¿cuál sería? La mieloide común. La mieloide común. Eric. Exactamente. Otra, las bipotentes, por ejemplo, de donde puede salir una cosa u otra, son progenitoras. Incluso la célula madre, podríamos decir que es una célula progenitora. Las precursoras, en las precursoras ya yo tengo un linaje identificado. Ya morfológicamente yo puedo decir eso se llama así, que eso es importante para este curso, porque en este curso la idea es que la fórmula blanca vaya dirigida sobre todo a la inmadurez. Porque ya deberíamos tener bastante conocido cómo es la madurez de esas células. Entonces, vamos a tener, que esto ya lo vimos también, una secuencia madurativa, que es un orden de células. Tengo la célula precursora más inmadura hasta la más madura. Entonces voy a tener un orden así, células progenitoras, células inmaduras y células maduras. Las células maduras
van a tener funciones especializadas. Son los productos finales de la secuencia madurativa, no se dividen y tienen una morfología diferenciada. Obviamente, si desde las inmaduras ya se diferencian, por supuesto que más las maduras. ¿Y las maduras son las que están dónde? En la sangre periférica. En la sangre periférica. Como ya ustedes me dijeron, tenemos dos tipos, granulocitos y agranulocitos. Acuérdense que todas se les pueden ver gránulos, pero que son esos gránulos inespecíficos, que realmente son como lisosomas, que tienen ellos en el citoplasma, pero no son gránulos que representen función. Por eso son granulocitos, aunque los monocitos se les define una granulación. Esto ya lo vimos. Pero aquí tenemos la línea de todo. Entonces, vean que esta foto me gusta mucho, que es del capítulo que yo le subí. Vean ahí donde dice precursor. Ven que está por colores, ¿verdad? Dice madre, progenitor, precursor y sangre periférica, que eso es maduro. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar todo eso que dice precursor. Así como vimos, ¿qué fue? La clase antepasada, que vimos toda la serie roja, ¿verdad? ¿La antepasada? Que vimos características. La pasada fueron los casos. Ah, la antepasada, sí, cierto. Gracias. Vimos características de cada una de las células precursoras de los eritrocitos. Igual en fórmula blanca hay que saberse las células precursoras. Inclusive es más común encontrarse células precursoras blancas que de eritrocitos. Bueno, entonces los ya muy conocidos neutrófilos, que esa va a ser su línea madurativa y cada uno va a tener su caracterización. Vean en esta imagen, no, esto no se los tengo subido. No, esta no. Podría subirles, si tengo las fotos de estos por ahí. Vean esta imagen, entonces, donde dice precursor, yo tengo que saber diferenciar morfológicamente esas células. Cada una va a ir teniendo sus características. Recuerdan también una imagen que venía en el capítulo de hemopoiesis, que venían características generales, o sea, que se cumplen en todas las maduraciones. Había una excepción, ¿cuál era? En lo relacionado al tamaño en la maduración, ¿qué sucedía? Que normalmente entre más inmadura era más pequeña, pero en este caso no, mentira. Sí, siga. Ah, no, en este caso el promieloblasto es más grande que el mieloblasto. ¿Qué? Promieloblasto. No. Léalo, está ahí en la pantalla. Promielocito. Ah, promielocito. Promielocito. Exacto. Como dice Adriana, en este caso, se me fue. No me gusta no ver quién me habla. Ahí ya. En este caso es donde se incumple esa regla de que entre más maduro, más pequeño, porque el promielocito es más grande que el mieloblasto. Entonces vean que aquí a la orilla vienen, pero esta no es la célula madre, esta es un mieloblasto, ¿ok? Entonces tenemos un mieloblasto.
Bueno, el mieloblasto es la primera célula precursora, la más inmadura que se puede reconocer y normalmente van a estar en médula ósea, de la línea de los neutrófilos, ¿verdad? Tiene un núcleo esferoidal. ¿Cómo era el núcleo de los neutrófilos? ¿Cómo es el núcleo de los neutrófilos? Segmentado. Segmentado. Entonces, tenemos un núcleo que todavía no se ha segmentado. Así que podríamos entender que la segmentación viene con la maduración. Si entendemos eso, es más fácil entender cada una de las fases. Entonces tenemos el mieloblasto. El núcleo ocupa gran parte del tamaño de la célula, o sea, el citoplasma es muy poco y muy basófilo. ¿Lo ven aquí en este primero? El promielocito también va a tener un núcleo esferoidal grande, solo que tiene una característica particular. Aparte de que es más grande, tiene unos gránulos azurófilos en el citoplasma. Gránulos que solo se ven en promielocitos. Bueno, no, al final se los pongo porque no me está dejando. Y luego tenemos a los mielocitos, ya nos acercamos más a la maduración. Cuando tenemos los mielocitos ya tenemos un núcleo menos esferoidal, que ya va a estar más hipercromático y puede empezar a tener unas pequeñas indentaciones. Los gránulos, hay gránulos específicos y gránulos inespecíficos. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver los gránulos específicos, o sea, los gránulos que van a definir función. Entonces, creo que esto ya se los había dicho de por sí. Este es en el punto que yo puedo definir entre qué. Si teníamos una vía común en los granulocitos y ya aquí tengo gránulos que me expresan función, entonces voy a tener gránulos. ¿Cómo van a ser esos gránulos? ¿De qué color van a ser esos gránulos? No eran azules, profe. ¿Los de quién? ¿Cómo son los gránulos de un neutrófilo? Como rosadillos, profe. Es que yo sé que los de los eosinófilos son anaranjados y los del basófilo son azules, pero los segmentados son como rosadillos, un poco Moraditos, más lila, moradillos. como se les quiera decir. Entonces, exacto, si dice que en esta etapa aparecen los gránulos específicos, entonces, ¿cuáles posibilidades de gránulos específicos tengo yo si estoy hablando de granulocitos? Repita su respuesta, Adrián. Anaranjados para eosinófilos, azules para basófilos y rosado morado para neutrófilos. Exactamente.
Eso quiere decir que entonces, acuérdense que estamos hablando de los neutrófilos en este momento, porque empezamos con los neutrófilos, pero los granulocitos tienen una vía común, o sea, tienen mismas características hasta cierto punto. ¿Qué diferencia realmente un neutrófilo de un eosinófilo? ¿Cuál es la diferencia entre un neutrófilo y un eosinófilo? O las diferencias. Los gránulos. ¿Los gránulos? ¿Qué más? La cromatina, No, la cromatina es igual. el tamaño, El tamaño, muy poquito de diferencia. 1 a 2 micros. ¿Algo más? puede ser como la función. No, de los... Morfológicamente. Hay una más. ¿Cuál será esa otra parte? Profe, dice Ruth por mensaje que si el citoplasma. No. ¿Qué queda? La forma del núcleo no. No es forma, ¿es qué? Sí es del núcleo, pero ¿es la qué? La cantidad, profe, ¿De qué? de los núcleos. No son núcleos, son Lóbulos. lóbulos, exacto. La cantidad de lobulaciones. Entonces, a los 3 granulocitos realmente el tamaño sí es diferente, pero es una micra de diferencia, o sea, es súper similar. Los diferencian los gránulos y la cantidad de lóbulos del núcleo. Entonces, si dijimos que se formaban común, incluso en la primera presentación tienen una imagen. Si dijimos que tenían ahí una formación donde no se podía definir hasta cierto punto cuál de los granulocitos era. Sé que son granulocitos, no sé cuáles. Y resulta que en esta etapa del mielocito, todavía el núcleo, vámonos al anterior, aquí en promielocito, todavía no tengo gránulos específicos, que son los gránulos de la función, y el núcleo no está lobulado. Entonces, sí se entiende bien que yo no puedo saber cuál granulocito es, ¿verdad? ¿Sí o no? No, no se puede saber. No se puede saber, porque todavía no tienen las características que lo diferencian. Resulta que en mielocito empiezan a salir los gránulos específicos. Entonces, por los gránulos podría yo reconocer hacia dónde va. Igual se va a reportar como mielocito. Sigue el metamielocito. En los metas, ya en los metas yo puedo identificar completamente si es un neutrófilo, un eosinófilo o un basófilo, porque ya hay muchos gránulos específicos que se están formando desde que son mielos. En este ya el núcleo se va a volver más heterocromático y la indentación se vuelve más profunda. Entonces ya aquí tengo una indentación. En mielocito voy a tener un núcleo redondeado y ya en meta voy a tener una indentación. O sea, como un mordisquito. Vean la imagen, el meta es el D. Y después del metamielocito, digamos que esa indentación crece. Va creciendo y se va haciendo un núcleo uniforme.
¿Se acuerdan la regla de la banda? Que lo más ancho era lo más pequeño, una cosa así. Algo así, algo así. Trabalengua. Algo como de la tercera, era como que el tamaño de la parte más ancha sí, debe ser la tercera parte del tamaño de la parte más ancha, algo así era. ¿Qué debe ser la tercera parte La parte más delgada debe ser con la tercera parte de la ancha, algo así era, es que no recuerdo bien. Exacto, o sea, que la parte más, al fin y al cabo, o sea, el trabalenguas es ese, pero al fin y al cabo eso lo que quiere decir es que no puede haber una parte muy angosta y una parte muy ancha, porque si hay una parte muy angosta y una parte muy ancha, ya vamos a contar eso como un lóbulo, y si hay lóbulos, ya es una célula madura. Las bandas van a llegar hasta el punto donde la parte más angosta de la banda es al menos la tercera parte de la parte más ancha. Después de eso, ya es madura. Y estos son los valores de referencia. Déjenme ver una cosita, un toquecito. Porque me falta uno. Profe, perdón, ¿valor de referencia de cuál? De los neutrófilos. Ok. Voy, denme un toque, es que le hice un cambio y creo que abrí la presentación que no es. Sí. No, no sé, me estoy enredando yo solita. Ah, no sé. Ya voy. Voy, puña.
Chiquillos, es que estoy abriendo otra porque les agregué algo y no les estoy compartiendo porque no tiene los valores en niños. Listo, así es. ¿Lo ven, verdad? Sí, profe. Vamos por las bandas. Ya sabemos que es una banda. ¿Pueden haber bandas en sangre periférica? Bueno, de poder puede. En condiciones normales pueden haber bandas en sangre periférica. Serían células inmaduras, que no debería haber. No, ¿Más opiniones? Profe, yo creo que sí, sí puede haber. En condiciones normales, ¿verdad? En condiciones normales puede haber lo que quiera. Sí puede haber en condiciones normales bandas, pero hasta un 4% en porcentaje, 400 en absoluto. Bueno, esta era la imagen que también estaba en la otra clase. No es que de mielocitos y ese eosinófilo pasa una vez, es que básicamente no se reporta banda de eosinófilo y así, se reportan igual como metas y bandas, aunque ya uno les pueda ver la granulación. Y así se ve en la vida real. Eso es sangre periférica. Tenemos un metamielocito, un mielocito y una banda. Y luego están los neutrófilos. Los neutrófilos que son los leucocitos más abundantes en sangre periférica. Son células con función quimiotáctica. Entonces eso les permite ir a los sitios de inflamación. Y resulta que los gránulos de los neutrófilos tienen actividad citotóxica. Esa actividad citotóxica les permite que cuando realizan fagocitosis destruyen las partículas o los microorganismos invasores. Por eso se les llama también fagocitos activos en sitios de inflamación. Ellos reconocen la sustancia extraña por medio de pseudópodos, incorporan esa sustancia que le vamos a decir antígeno porque ellos después van a decir qué es. Y pueden destruir esas partículas o los mismos microorganismos. Resulta que cuando en una lesión vemos mucho pus, se trata de neutrófilos. Y también son los causantes de la fiebre.
ahí dice manda. Los valores de referencia de los neutrófilos en adultos van a ser hasta un 70% o un total en el absoluto de 2.000 a 7.000 leucocitos. ¿Cuál es el valor absoluto de los leucocitos en general? La cantidad normal de leucocitos en sangre periférica, ¿cuál es? 5.000 a 10.000. Excelente. De 5.000 a 10.000 leucocitos es lo normal. Entonces, de esos 10.000, si llegamos a tener 10.000, 8.000 pueden ser neutrófilos. ¿Qué va a depender ahí? También el porcentaje. Porque, ok, si yo tengo 8.000 neutrófilos, o sea, tengo 7.000 neutrófilos, ¿estaría dentro del rango normal? Sí. Pero si tengo 7.500 leucocitos y 8.000 de ellos son neutrófilos, aunque eso esté dentro del rango normal en números absolutos, está alterado, porque el porcentaje me va a decir que está alterado, porque la mayoría, muy alta, van a ser neutrófilos. ¿Se entendió eso? Yo tengo que entender el silencio como un sí, porque yo no los puedo ver moviendo su cabeza para los lados en la casa si fuera un no. Sí los puedo escuchar si me dicen que no. Profe, no, yo la verdad no lo entendí. Ok. El valor normal, bueno, con los leucocitos vamos a tener esa particularidad. Bueno, ya se acuerdan todas las cosas que se le analizaba a la fórmula roja, ¿verdad? Pues los leucocitos tienen un análisis más sencillo y a la vez un poco más de prestarle atención a este detalle. ¿Cuál? ¿Qué tenemos? Para la misma célula, o sea, para los neutrófilos, para los basófilos, para cada una de ellas, tenemos dos tipos de mediciones, un valor absoluto y un valor porcentual. Entonces, yo puedo sacar un porcentaje de cualquier cosa mientras tenga un valor absoluto y un valor relativo de la población. Digamos, si habláramos de nosotros, dice que en la reunión hay 20 personas conmigo y de las 20 personas tenemos uno, solo uno. Solo Brian está del género masculino en la reunión. ¿Y Jeremy, profe? Pero está. No creo que Jeremy no está. No, se salió. Ok. Digamos, en la reunión ahorita vemos 20 personas. Y 20 sería el 100%, ¿verdad? Eso sí está claro. Eso es matemática, aparte de todo. Y tenemos una persona. ¿Qué significa el 5%? Y de mujeres seríamos el restante 95%, ¿verdad? Obviamente. Que nos podríamos dividir en las que tienen el pelo rubio, las que tenemos el pelo rojizo. Uno puede hacer porcentajes de lo que se le ocurra mientras pueda sacar valores absolutos de una población en general y de características que distingan una de otra. Creo que con este ejemplo queda más claro lo que hacemos con las células, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, ahora en el análisis de esos porcentajes,
tenemos ciertas implicaciones, porque vamos a hablar de valores de referencia. Estos son los valores de referencia en los que nos vamos a basar. Hay valores de referencia mínimamente distintos a otros dependiendo de la población. A mí me gustan estos porque los de niños no, pero los de adultos los saqué del libro de la doctora Bosa. Estos valores de referencia, entonces, vamos a decir que tenemos hasta un 70% de posibilidad de un valor que esté bien en adultos. Y que pueden ser hasta 7.000 leucos, entonces. Volvemos al ejemplo. Si yo tengo 10.000 leucos, 7.000 neutrófilos serían un 70%. ¿Eso estaría normal? ¿Sí o no? Yo creo Dígame. que sí, profe. Sí. Pero si tengo los mismos 7.000 neutrófilos, pero en vez de tener 10.000 leucocitos, tengo 7.500, Ya ahí no, porque no sería el 70% de de todos los leucos. exactamente. Ahí tendríamos un porcentaje de neutrófilos de un 93%. Pero vean que siguen siendo 7.000, que sigue estando en el valor absoluto bien, pero en el porcentaje está mal. Y puede ser lo contrario, digamos, puede ser que yo tenga 20.000 leucos y que 14.000 y que 13.000 de esos sean neutrófilos. Esas cantidades me harían que esté dentro de los valores de referencia del porcentaje, pero no del absoluto. Entonces, ¿para qué este enredo de esta explicación? Porque sé que al principio suena enredo. Porque no puedo decir que van ligados. Es un absoluto y un porcentaje de esos absolutos. Y se puede denotar una alteración en cualquiera de las dos. Al final, el absoluto me va a definir si yo tengo más o menos de los necesarios. Eso sí, digamos, si hubieran 5.000 neutrófilos y muy poquitos de otro, el porcentaje estaría llevado hacia los neutrófilos. Y el problema no sería que hay muchos neutrófilos, sino que hay muy poquitos de otra línea. Ese es el porcentaje en niños. Y ahí tengo varias causas que me pueden dar neutrofilia o neutropenia. Todo lo que sean filias son aumentos y lo que son penias son disminuciones. Dijimos que los neutrófilos iban a estar aumentados en infecciones y en inflamaciones a grandes rasgos, porque son células con función quimiotáctica que van a los sitios de inflamación y ahí hacen su actividad con los gránulos que tienen. Otras causas por las que pudiesen estar aumentados son, por ejemplo, en hemorragias, en tumores de crecimiento rápido, en los trastornos mieloproliferativos, porque vean que lo que está dañado es la línea mieloide, entonces en esos trastornos puede ser que estén aumentados los neutrófilos. Algunas medicaciones pueden estar bajos por trastornos autoinmunes, por una infección, pero ya una infección muy fuerte, donde ya más bien
médula probablemente tiró todo lo que tenía y se fueron muriendo. Porque vieras que la vida media, ¿se acuerdan que hemos hablado de vida media? ¿Cuál era la de los eritrocitos? 120 días. 120 días. ¿Y las plaquetas? 10 días. 10 días. Resulta que los neutrófilos, toda esa división y todo eso para vivir en tejidos de 1 a 2 días. Son infecciones sobre todo bacterianas, donde se van a levantar más los neutrófilos. Un poquito en las demás infecciones, pero sobre todo en las bacterianas. Hay una reacción que se llama reacción leucemioide. Yo por ahí después les voy a subir un capítulo donde habla bien de qué es la reacción leucemioide. Pero la reacción leucemioide se da en infecciones gravecillas, que es donde se pueden observar más estados inmaduros de los granulocitos. Inclusive podrían verse hasta blastos. En estas reacciones, los linfocitos y los eosinófilos van a estar bajos. Y ahí lo que hay que tener cuidado es que el cuadro se puede parecer un poco a una leucemia mieloide crónica, porque voy a tener inmadurez presente. La neutropenia, esas infecciones severas suelen ser sobre todo infecciones virales. Ay, perdón, no me da tiempo a apagar el micrófono. Los eosinófilos. Bueno, los eosinófilos van a tener la misma línea madurativa que los neutrófilos, ¿verdad? Son granulocitos. Y son un poquitito más grandes que los neutrófilos. El núcleo va a ser bilobulado cuando son maduros. Y resulta que en este tenemos esos gránulos de color anaranjado que tienen una capacidad de destrucción de parásitos. Entonces se van a asociar a infestaciones parasitarias, a inflamación crónica y también a reacciones alérgicas, principalmente cuando son respuestas mediadas por las IgE. Los hongos podrían aumentarme un poquito también los eosinófilos, pero no son tan característicos, porque a veces los hongos son una afectación muy silenciosa. Por ejemplo, por hongos en las uñas no. Si tengo infecciones, por ejemplo, por ascaris y cualquier parásito, ahí sí se van a ver bastante alterados. En las alergias donde sí vamos a encontrarlos son en alergias bastante fuertes como asmas, como rinitis, pero ya la gente que le da hasta fiebre, por ejemplo. Estas alergias también que son en piel, que la persona se brota así, todo completamente, también se pueden alterar los eosinófilos. De hecho, hay una prueba que se hace, que es para ver si hay eosinófilos, que es con un hisopo, y se mete por la nariz, pero no como el COVID, que el COVID va como perpendicular, sino en vertical, hacia arriba, en paralelo a la nariz. Se mete hasta tocar hueso arriba y se mueve un poquito. Dan unas ganas de estornudar horribles,
Y es bueno que uno estornude. Entonces, en ese moquito, se ponen una lámina, se tiñe con Ray también y se observan a ver si hay eosinófilos. Si hay eosinófilo, es reacción alérgica. Si no, no.